Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alain Afflelou de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alain Afflelou Ourense, te esperamos. ¿Cómo está influyendo el llamado cambio climático a algunas actividades como las agrícolas? ¿Cuántas veces ustedes, por ejemplo, en este último año, han escuchado, pues se prevé una cosecha de castaña muy buena y después al final resulta que la avispilla, los problemas de los gusanos, etcétera, etcétera, han echado al traste con un montón de expectativas? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la castaña, con el vino y con otras muchas actividades agrícolas? Nos lo hemos preguntado y también hemos proyectado a una especie de cobertura general de las contingencias meteorológicas. ¿Están los agricultores y los ganaderos ourensanos debidamente cubiertos, por ejemplo, con los seguros agrarios? Bueno, trasladamos todas estas cuestiones a nuestro ingeniero agrónomo de cabecera, a Rafael García Losada. El cambio climático es un hecho y una de las evidencias es la forma en la que afecta a los cultivos, la aparición de nuevas enfermedades, lluvias a destiempo o torrenciales, calores extremos son solo algunas de las consecuencias. Abordamos con Rafael García Losada, en primer lugar, los efectos de estos cambios. Bueno, es un cambio importante el que estamos sufriendo, porque esa variación de temperatura, las lluvias constantes, los chaparrones, estos nuevos cambios en el clima nos están haciendo inoperantes los tratamientos que teníamos antes, en la forma del cultivo, las recolecciones se retrasan, otras se nos adelantan porque vienen. Entonces eso está perjudicando enormemente a la agricultura y a la agroindustria. Se da por hecho que las especies se pueden adaptar a la meteorología, pero esa asimilación puede tardar incluso un siglo. Bueno, las especies se adaptan como a lo largo del tiempo, lo que pasa es que no se adaptan de un año para otro, lleva a lo mejor un siglo para que una especie cambie y se llegue a adaptar o desaparezca. De hecho, estamos ampliando variedades en muchos cultivos de otras zonas con climas más cálidos en principio y con más humedad. Incluso climas tropicales se están planteando aquí por el cambio climático. Hay nuevas enfermedades, lo que supone la intensificación de los tratamientos, con lo cual el envío a la atmósfera de productos químicos contaminantes se produce a cada momento. Claro, la meteorología en el campo todos sabemos que es básicamente uno de los pilares fundamentales, ¿no? Porque los tratamientos los tenemos que dar en función del clima y si el clima es variable, los tratamientos varían, sobre todo los tratamientos químicos, que hay que procurar cuantos menos mejor, y en los últimos años el clima está implicando una irracionalización de tales tratamientos, ¿no? Cada 15 días incluso en algunas comarcas vitícolas tienen que económicamente gastar mucho dinero en tratamientos precisamente por los cambios climáticos. En cuanto al castaño, este cambio de clima en la humedad y la temperatura favorece mucho la proliferación de la avispilla, que está cada vez conquistando más, y en este último año, lo tenéis publicado vosotros en algún programa, la recolección ha sido muy mala, las castañas están todas con los gusanillos de la avispilla. Quiero decir que y esto es una evolución constante. Ese es otro de los grandes problemas que nos encontramos con el cambio climático, ¿no? Que estábamos acostumbrados a lo mejor a hacer un par de tratamientos y ahora con este cambio necesitamos hacer más tratamientos, con lo cual estamos incidiendo mucho más en el producto final y estamos contaminando el ambiente, produciendo especies perniciosas y deberíamos de recuperar un poco más el tratamiento ecológico, aunque sea difícil, implantando a lo mejor unas variedades distintas que sean más resistentes al cambio. García Losada avisa de que todo ello compone un incremento de costes de producción de los alimentos.
sin lugar a dudas incrementamos costes, pero del orden del 30-40% en principio para mantenernos en los mismos estatus, en los mismos estándares que teníamos antes, hace unos años, porque además el cambio lo estamos notando desde hace mucho, se está diciendo, pero en los últimos años se está notando muchísimo más. En los últimos 10 años el cambio ha sido brutal. Otra de las variables que se introducen en esta situación de cambio climático es la necesidad de proteger las cosechas mediante la suscripción de pólizas de seguros agrarios. Bueno, yo creo que cada vez más, aunque no es un porcentaje, anda sobre el 70, yo creo que deberíamos de estar ya sobre el 90 porque es fundamental protegerte para continuar. El problema de la agricultura, como decíamos, es el tiempo, la meteorología, los animales. Bueno, hay una serie de condicionantes. Dependiendo del cultivo, tiene unos otros. Pero si queremos que se continúe, lo que hablamos siempre de el rural, continuar con las explotaciones, tenemos que tener unas garantías. Esas garantías solo nos las ofrecen los seguros. Yo creo que esos seguros debería la gente... Para hacer seguros están subvencionados por el Ministerio y es fundamental para que una explotación pueda ser rentable y no tengas pérdidas a lo mejor 2 o 3 años seguidos que te conduzcan al abandono total. Hablamos ahora de automoción, o hablamos de movilidad, o hablamos de movilidad sostenible. El universo del mercado está centrándose fundamentalmente en la automoción, en los coches de energías limpias o energías alternativas que sustituyan a los habituales motores térmicos. En Economía del Medio Ambiente vamos a entrar de lleno en ese asunto con Susana Bayo. Es un hecho la transición hacia modelos de coches no contaminantes o hacia la reducción de las emisiones. El proceso es imparable, como lo demuestran los datos del mercado y las tendencias de la industria del sector. Hoy en Economía del Medio Ambiente, Susana Bayo nos deja algunas claves para entender mejor el contexto en el que está el mercado. España cuenta a fecha de julio de este presente año, 2023, con una matriculación de 325.000 vehículos entre eléctricos e híbridos enchufables. Pero el objetivo del Gobierno es que en 2030 tengamos algo más de 5 millones de estos vehículos. Actualmente España va a la cola en esta matriculación en Europa, con tan solo un 4,7% en porcentaje de matriculación de vehículos eléctricos. Estamos a la cola y si situamos como referente nuestro vecino Portugal, ellos ya se encuentran en un porcentaje de matriculación de 14,7%. Más lejos ya de Portugal y España quedan países del norte como Noruega en el top, que ya supera el 80% en ese porcentaje de matriculación en el que se incluyen ya en ese 80% los vehículos eléctricos. Muchas de las dudas que surgen a la hora de comprarse un coche eléctrico es la rentabilidad del mismo. Si hacemos la comparación económica entre un coche de gama media, un coche diésel que pueda valer pues en torno a 27.000 euros y comparado con su versión eléctrica en torno a 34.000 euros, pues podemos decir que la amortización de la compra de este vehículo eléctrico se hará pues una vez alcanzados los 100.000 kilómetros aproximadamente. Los problemas que podemos encontrarnos a la hora también de tomar la decisión de la compra de ese vehículo eléctrico es el de la disposición de un cargador, de poder instalar en donde vivimos o donde residimos un cargador. Este quizás es el mayor problema con el que nos encontramos ahora mismo porque muchas de las viviendas, sobre todo cuando hablamos de viviendas en edificios, de residencias en donde vive pues mucha gente, imposibilita la colocación en muchos casos de esos cargadores
cargadores, lo cual es urgente el cambio en una normativa y también la disponibilidad de las administraciones a la hora de hacer una gestión más apurada de la instalación de estos cargadores eléctricos. Primero hablamos de la parte privada, en la instalación privada en edificios, en residencias, pero también importante es agilizar la gestión para la instalación de cargadores eléctricos en la vía pública. Pensemos que desde que se inicia una gestión hasta que es posible instalar ese cargador pueden transcurrir hasta 4 años. La Administración, por tanto, debe tomar cartas urgentes en este asunto si queremos llegar a esos objetivos del Gobierno diseñados para el año 2030. Muchas han sido las medidas en el Plan Nacional contra el Cambio Climático, en planes de movilidad del Estado que se han tomado para la implantación del vehículo eléctrico. Lo que sí es cierto es que vamos lentos en este sentido, muy lentos, y por lo tanto urgen medidas para ya actuar y hacer que esta implantación de estos vehículos eléctricos vaya a más. Lo cierto es que las ayudas que ha dado el Gobierno han consistido en ayudas genéricas para todo el mundo, ayudas que no han mirado la renta de los usuarios de las mismas, y eso ha posibilitado que la compra de vehículos eléctricos haya sido sobre todo en rentas medias y elevadas, no posibilitando ese acceso a un vehículo eléctrico a todo el mundo. Así que desde luego desde la Administración las ayudas deberán ser, si queremos que la compra del vehículo eléctrico llegue a todas las economías, deberán ser adaptadas a la renta económica de cada comprador. Por lo tanto, si queremos mejorar en la implantación del vehículo eléctrico, que por supuesto es responsable con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, además de un previsible descenso ya en el precio del mismo, sobre todo ocasionado por ese descenso en el precio de las baterías que ya se ha dado a lo largo de todo este año y se prevé que siga así durante el siguiente año. Además de todo eso, tanto las administraciones públicas como entidades privadas deben caminar en la misma senda y así se llegará a una implantación óptima del tan necesario vehículo eléctrico en nuestra movilidad, con el objetivo, por supuesto, prioritario de la reducción de emisiones tan necesario ahora mismo en la urgencia climática en la que nos hallamos inmersos. Pues hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, agradecerle su compañía en estos últimos minutos y esperar, que el programa haya sido de su agrado. Preparamos ya el siguiente. Nos vemos a la vuelta de 7 días. A disfrutar mientras tanto. Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alén Aflelu de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alén Aflelu Ourense. Te esperamos.